Pues hoy le damos las buenas noches, la bienvenida de nuevo en esta temporada a Cruz Puente, psicóloga y orientadora del Centro de Adultos de Zamora. Muy buenas, Cruz. Hola, muy buenas. Bueno, entre otras muchas cosas, ¿eh? Pues no tantas. Entre otras, colaboradora de esta sección que nos encanta, Cruz, y además que siempre nos traes conceptos y ejemplos muy claros, que esto es muy importante para los papás, para las mamás, para los abuelos, para las familias en general. Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia emocional, pero de cómo educar, ¿no?, en esas emociones. ¿Se puede educar en emociones? Se puede. Se puede. Hombre, no voy a empezar por donde la explicación de cómo se puede educar, porque yo creo que antes tenemos que saber algunas cosas sobre esto, que igual muchas de las personas que nos escuchan han oído hablar, pero que los padres y las madres nos hacemos muchas preguntas en lo que atañe a la educación, en lo que es la inteligencia emocional y las emociones, pues también. Entonces, yo creo que nosotros, por propia experiencia, sabemos que las emociones tienen una importancia grandísima en todos los asuntos humanos, tienen mucho poder, sobre todo es una energía que nos proporciona o nos quita mucho poder. Desde luego, lo estamos viviendo, ¿eh? Además claro. Se mezcla con la política y con todas las decisiones importantes que tenemos que tomar. Claro, porque cuando las emociones nos arrastran, nuestra inteligencia parece que se desborda o se nos bloquea y nos puede facilitar o dificultar la solución de cuestiones que nosotros consideramos difíciles. Y ahí sí que voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mi hija mañana tiene un examen de matemáticas, ¿no? Y entonces yo sé que él se lo sabe, ya se lo sabe, no lo han estudiado, resuelven bien los problemas en casa, llega mañana y me dicen, papá o mamá, me quedé en blanco. Y nosotros nos damos cuenta que eso no es por su preparación ni es por su capacidad, porque yo he visto que eso sí funciona. Entonces, probablemente le ha saltado el miedo a suspender, el miedo a no poder hacer el examen, y ese miedo es una energía que él la nota en el cuerpo porque le empieza a latir el corazón con fuerza, las manos le sudan, se le tensan los músculos y además le empieza a aparecer en la mente, no soy capaz, voy a suspender, me van a quedar todas, me van a reñir en casa, con lo cual se alimenta la sensación de miedo. Entonces esa energía que provoca ese miedo está impidiendo a ese niño tener buenos resultados en ese examen. Sin embargo, si un profesor se da cuenta de que ese niño está bloqueado y se acerca, le pone una mano en el hombro y le dice ánimo, tú puedes hacerlo, quizá el niño sienta la confianza que necesita y pueda resolver. A veces la energía del miedo es positiva, porque cuando se trata de evitar que nuestros hijos o nuestras hijas realicen conductas de riesgo, como por ejemplo el acceso al mundo de las drogas o prácticas de bebidas de alcohol o otro tipo de conductas que puedan poner en riesgo su integridad, entonces es adecuada esa energía, con lo cual las emociones son positivas o negativas, son. Lo que pasa que muchas veces no sabemos gestionarlas adecuadamente. Esto, que es así, que nosotros lo sabemos por propia experiencia, parece que no ha calado en nuestra cultura, porque nuestra cultura adora el intelecto, adora los contenidos y sin embargo menosprecia el mundo emocional. Pero claro, los conocimientos y el intelecto no son más que una herramienta, y la herramienta yo la puedo usar en mi favor, puedo usarla en mi contra, a tu favor o en tu contra. Es, por ejemplo, un martillo. Un martillo es una herramienta, yo puedo usarla para construir mi casa, para ayudarte a construir a ti tu casa, para abrirme yo la cabeza o para abrírtela a ti. Con lo cual, el conocimiento y el intelecto por sí mismo no predicen la conducta que yo voy a tener. Entonces, desde distintos ámbitos, hay varias personas que se han dedicado a ver qué tipo de influencia es esta que ejercen las emociones en nuestra vida y cómo podemos gestionar mejor nuestro mundo emocional. Entonces se han encontrado, porque todo el que busca encuentra, y se han encontrado y hay evidencias de esa influencia y de cómo justamente se puede educar y modificar la gestión de nuestras emociones. Fue Goleman el primero que hizo visible el tema emocional en 1995 y él nos enseñó que solamente el 20% del éxito o el fracaso personal y profesional
se debe al intelecto, el 80% se debe a la forma en la que gestionamos nuestro mundo emocional. Y él decía además que esa gestión del mundo emocional se basa en dos capacidades fundamentalmente. Una, la capacidad de detectar en el primer momento que llega esa emoción y después ser capaz de autotranquilizarnos, con lo cual dio dos claves importantes para conseguir cambiar ese mundo emocional. También se ha visto la relación que hay entre las emociones y la salud. En la Universidad de Harvard hicieron una investigación, es muy pionera en este tipo de aspectos, y entonces se vio que entre el 60 y el 90% de las consultas a los médicos de familia tenía que ver con la gestión emocional que hacían las personas, que hacemos, vaya, las personas. Se ha encontrado también que las emociones subyacen a la resolución de todos los conflictos y las emociones pueden perjudicar la solución pacífica y sabia de un conflicto, como vemos, ¿no? Porque eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo, y también se ha visto la importancia que tiene la gestión emocional para la atención y el aprendizaje, porque cuando yo estoy sufriendo un secuestro emocional, el niño en el examen está sufriendo un secuestro emocional, entonces la atención se dispersa y solo atiende a esos pensamientos automáticos que nacen de la emoción, de no capacidad, de no voy a poderlo hacer, y entonces esos mismos pensamientos vuelven a alimentar otra vez la emoción, con lo cual sufro ese secuestro y no puedo aprender y no puedo prestar atención a las cosas relevantes. Claro, eso sucede porque todos tenemos un patrón muy parecido de respuesta a las cosas que nos pasan. Si yo estoy en mi zona de confort, estoy tan tranquilo, todo fluye, muy bien. Pero como haya algo que altere esa zona de confort y me saque de ahí, que puede ser una gran adversidad o puede ser también un atasco de tráfico, se me estropeó la lavadora o el niño ha suspendido 2, entonces empieza un proceso de resistencia a lo que es, a lo que sucede. Y damos 3 posibles respuestas. Una puede ser de enfado, y entonces surgen pensamientos alrededor del enfado, esto no puede ser, es una manera de resistir a eso que sucede. Puedo dar una respuesta de huida, este problema no existe, lo tapo, no lo considero y huyo del problema, no entro. O también me hago chiquitito, chiquitita, me entero del problema, pero cuando yo quiero resolver el problema, entonces siento que no tengo capacidad para hacerlo. Entonces, esto no sería problemático porque la emoción surge y ya está, es automática, es universal, todos las tenemos y surgen, a no ser porque los pensamientos que surgen alrededor de cada emoción la alimentan y entro en un bucle. Es ese bucle el que hace el secuestro emocional, porque no puedo parar de ahí. La neurociencia, a través de las imágenes que ha conseguido del cerebro, ha mostrado algunos secretos de nuestro cerebro y entonces ha visto qué es lo que está sucediendo mientras yo estoy en este secuestro emocional. Ajá. ¿Y qué es lo que se ha visto? Y lo que se ha visto es lo siguiente: nosotros tenemos una parte que es muy reciente en nuestra evolución, que son los lóbulos prefrontales, están aquí, y entonces esta, digamos, es donde se asienta la mente que piensa. Y la mente que piensa es una herramienta muy privilegiada que tenemos porque puede valorar, puede planificar, puede ser creativa, puede reflexionar y está muy bien. Pero tenemos otra estructura que llamamos nuestro cerebro emocional, es mucho más primitivo en la evolución, y es el cerebro límbico, el sistema límbico. En ese sistema nos interesan 2 estructuras especialmente, que son las que tienen que ver con el bucle. Una es la amígdala, que se activa cuando yo he entrado en ese tipo de bucle. Y fíjate, Eva, lo curioso de esto es que cuando la amígdala se activa, se desconecta por completo la corteza prefrontal, con lo cual el pensamiento sigue automático, pero no es un pensamiento reflexivo, es un pensamiento que es dominado por la emoción y me arrastra, y me arrastra, y me arrastra. Y si, como dice Goleman, yo no soy capaz de pararlo, no soy capaz de identificarlo y pararlo, tranquilizarlo, entonces la solución que voy a encontrar a las cosas no va a ser buena. Pero
no ocurre solo eso, sino que hay otro centro en el cerebro que se llama el hipocampo. Y el hipocampo, cuando yo tengo sensaciones y sentimientos de calma, de seguridad, de confianza, de tranquilidad, se activa. Y cuando se activa el hipocampo, curiosamente se conecta con la corteza prefrontal y juntos trabajan, y entonces la mente que piensa y la mente que siente colaboran. Y cuando colabora la mente que siente y la mente que piensa, entonces aparecen las mayores capacidades de los seres humanos. Le damos las mejores respuestas a estas preguntas. Por lo tanto, la cuestión que nosotros tenemos que hacer es estimular más el hipocampo, porque, curiosamente, cuantas más veces estimulas el hipocampo, más grande se hace, y cuantas más veces salta la amígdala, más grande se hace la amígdala y más pequeño el hipocampo, o sea, es a la inversa. Sí, sí, o sea que estamos hablando de que hay una parte de nuestro cerebro que cuando las emociones se apoderan de nosotros, salta, y si no somos capaces de pararlo, porque hace una desconexión, quita del enchufe nuestra parte racional. Eso es. Si además la dejamos que esto progrese, se hace cada vez más grande y por lo tanto nos domina, ¿no? Más automática, más automática, porque salta automáticamente. Yo recuerdo que un día en un examen no pude hacerlo y entonces vuelve a saltar, porque los procesos automáticos están justamente ahí. La amígdala solo detecta peligro, y cuando detecta peligro se alarma, y entonces toda su energía la utiliza para otra cosa y desconecta la corteza prefrontal. Y, perdona Eva, una cosa más. Cuando nosotros entramos en ese tipo de bucles, lo que es importante saber es que si no lo paro, todo va a ir a peor y puedo enfermar de estrés, ansiedad. Claro. Por eso la investigación de Harvard tiene sus visos de realidad. Y no solo eso, sino que también produce enfermedades en el cuerpo. Son mayores los problemas cardiovasculares, problemas inmunológicos, y esto es lo que sucede en nuestro cerebro, que tiene mucha capacidad plástica, porque lo curioso es que un niño tiene una gran plasticidad, pero en los adultos esto es cierto también. El adulto crea neuronas o en la amígdala o en el hipocampo en función de lo que esté activando. Así que decíamos, 60-90% de las consultas, según ese estudio de Harvard, a los médicos de familia venían provocadas por emociones al final, por lo que nos va pasando en el día a día, y tenemos evidencias de que produce después eso, se somatiza y al final tenemos enfermedades que son reales y que nos afectan en el día a día, así que figúrense lo importante que es ejercitar ese músculo que sí nos interesa, que es el hipocampo, y que cuanto más crezca, pues mejor vamos a pensar, mejor y con más tranquilidad. Este es uno de los secretos que encierra el cerebro, ha sido investigado, no hay duda de esto, y lo que pasa que la educación todavía es miope, porque no incorpora el aspecto emocional dentro de los planes educativos, y cualquier educación que no incorpore esto pues es miope realmente. Entonces los padres y como madres, tenemos reacciones emocionales y las gestionamos mejor o las gestionamos peor, y esto influye en cómo van a gestionar después nuestros hijos las emociones, porque fíjate, nosotros en nuestra tarea de educar sentimos muchísimas veces confianza, alegría, ilusión, todo esto está, pero también está el enfado, el miedo, la culpa, el no sé cómo hacerlo, la desconfianza, eso está. Eso es natural y nos pasa a todos. Lo importante es saber detectar esa emoción a tiempo, en los primeros momentos, porque si no el pensamiento se va a empezar a apoderar de eso y es mucho más difícil pararlo. ¿Y cómo lo detecto? Lo detecto en el cuerpo, porque siempre la emoción se sitúa en un sitio del cuerpo. Puede ser el estómago, muchas se sitúan en el estómago, en el pecho, en la garganta, la noto en el estómago. Cuando yo note esto en el estómago, tengo que preguntarme, ¿qué estoy sintiendo?, para darme una respuesta e identificar la emoción. También la puedo localizar porque si yo estoy cavilando todo el tiempo alrededor de un bucle, entonces estoy en ese patrón que no me va a ayudar. Y finalmente, si yo tengo una temporada muy reactivo, me altero por todo, es que estoy viviendo en ese patrón.
Entonces, tengo posibilidades de identificarla y cuando ya la he identificado, tengo posibilidades de tranquilizarla. Cuando mi hijo no quiere recoger los juguetes, yo puedo adoptar una postura de enfado, pero no puedo dejar subir el enfado a la ira porque cualquier respuesta va a ser mala. Y entonces es mejor que yo deje pasar un rato para que me pueda tranquilizar, respirar, es una manera de tranquilizarse. La meditación está contrastado que produce unos buenos efectos para tranquilizarnos en la vida cotidiana, es decir, uno hace meditación en un momento determinado, media hora, 15 minutos, 20 minutos al día, y eso tiene efectos tranquilizadores a lo largo del día, produce sus efectos. Y el ejercicio físico, porque últimamente sí que se ha visto que el ejercicio físico hace que el organismo secrete una hormona que es la oxitocina, que justamente nos deja mucho más tranquilos. Y con los hijos, lo que es importante saber es que lo más importante para la educación emocional de los hijos es nuestra propia gestión emocional. Porque, igual que pasa con nuestro cerebro, pasa con el cerebro de los niños, pero a más escala, porque ellos nacen con un cerebro emocional muy desarrollado y con un cerebro racional menos desarrollado. Y esas conexiones se pueden establecer desde el principio, las puedo yo moldear, se pueden moldear. Entonces, un niño que se siente capaz, un niño que se siente seguro, un niño que se siente entendido, un niño que se siente atendido, un niño que siente que puede colaborar. Y, ojo, también esto es muy importante, un niño que sabe que puede ayudar a otros, que puede empatizar con otros, es un niño que puede hacer una buena gestión emocional ahora y en el futuro. También hay técnicas para enseñar a los niños a identificar las emociones y para gestionarlas adecuadamente, aparte de esos mensajes en un contexto que tiene que aportar seguridad, es decir, yo estoy por ti, si tú te caes yo voy a ayudarte a levantar, pero no le voy a decir, por ejemplo, va a un partido de fútbol, te vas a caer, porque el niño se va a caer. Yo le tengo que decir, tú corre, tú vuela, y si te caes, yo estoy ahí, y estoy para ayudarte. Entonces, mensajes de ese tipo, yo te acepto, independientemente de que hagas cosas malas o cosas buenas. Yo me voy a centrar en el hecho, no te voy a dar la razón y tendré que poner los límites que considere adecuado. Pero yo te quiero igual. Esto le tiene que llegar claramente a un niño, ese tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque sabemos que su cerebro hace cosas distintas si está en este estado que si está en un estado de inseguridad o está en un estado de insatisfacción. Y bueno, ya termino... Sí, para terminar, sí, nos está bueno, encantando, a mí por lo menos. Ya termino con el tema de la identificación a los niños muy pequeños. Hay que nombrar las emociones, porque ellos no saben las emociones que sienten. Nombrarlas, imitarlas, dibujarlas. Y luego para gestionar el mundo emocional, para tranquilizarlos, es muy bueno también la meditación, el mindfulness, que creo que vamos a tener un programa de estos en el que algunas compañeras nos van a orientar cómo se hace esto, pero bueno, en algunos colegios sé que lo están haciendo, que es nada más que concentrarse en la respiración, sencillamente. Entonces, bueno, no me voy a alargar ya más. Bueno, hemos visto cómo eso que desde la psicología ya se apuntaba, se puede ver, se ha podido ver científicamente en cómo funciona por las imagen, neuronas por de nuestro neuroimagen. cerebro. Esto es maravilloso. Y segundo, ¿cuáles son todas esas técnicas para inculcar esa educación emocional que empieza por nosotros mismos, evidentemente, que tenemos que dedicar tiempo a hacer ejercicio físico, a relajarnos, a pensar en nuestras propias emociones para después gestionarlas de los pequeños, porque ellos evidentemente son emocionales porque todavía no han desarrollado esa parte racional. Con todas estas técnicas y con esa seguridad que siempre les tenemos que aportar, a pesar de poner límites, etcétera, pero con esa seguridad de la que llevamos hablando ya pues desde el principio de temporada, pues nos quedamos con todo esto. Seguro que en casa tendrán un montón de dudas, pero les emplazamos a que si quieren nos escriban a nuestro programa, a nuestro email para plantear esas dudas, esas preguntas, porque aquí las podemos resolver. Así que 8magazinezamora@rtvcyl.es, y ahí nos dejan para Escuela de Familia las preguntas que ustedes quieran y nosotros pues intentaremos darles respuesta. Cruz, un placer, como siempre. Bueno, igualmente. Muy buen resumen, ¿eh? Bueno,
Bueno, muchas gracias. Lo intentamos. Seguro que en casa están diciendo, todavía me falta un poquito más. Bueno, pues eso, que lo intentaremos en los próximos programas. La semana que viene es miércoles, la semana que viene es fiesta, no tendremos escuela de familia, pero el siguiente miércoles volveremos.